Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado nacional Luis Contigiani. Él fue ministro de la Producción aquí en la provincia. Desde diciembre está en Buenos Aires. Bienvenido al programa, diputado. ¿Cómo le va? No, gracias por la invitación, Darío. Un gusto. Diputado, yo quiero serle bien sincero porque la verdad yo me sorprendí. Lo conocíamos en su trabajo, como ministro de la Producción, muy activo. Pero una cosa es ser ministro, estar en contacto directo con la gente, con los municipios, con los productores. Y otra cosa es ir a un cuerpo colegiado de 257 y encima estar solo en un bloque y encima tener que hablar en medio de tantos intereses políticos, de toda índole. Y llegaron en un momento de la Argentina muy especial donde usted fue uno de los que se destacó a fin de año. Ahora yo quiero saber cómo lo vivió usted, cómo lo vivió en primera persona, a partir de que no es fácil en medio de ese cuerpo colegiado tan importante. Fui paso a paso, día a día, semana a semana, fui aprendiendo sobre la marcha, me tocaron circunstancias extraordinarias como el debate de la previsional, nada menos y nada más, la reforma tributaria, el tema cooperativo, impuesto a las ganancias, que fue todo un debate, el presupuesto que voté en contra y advertí lo que está pasando en estos momentos a través de ese presupuesto. Después vino los informes del jefe de gabinete, los debates de tarifas, de mercado de capitales, o sea que fui sin ninguna planificación previa, entré a la cancha, como se dice, sí, a dejar el alma y poner todo mi compromiso, toda mi actitud de hacer el mejor trabajo político posible. Y sobre la marcha ir aprendiendo el reglamento, los diálogos políticos, las articulaciones, pero no me guardé nada, nunca le esquivé a ninguna definición política, a ninguna, desde el aborto hasta los temas económicos y de presupuesto. Trato de honrar la política y en ese sentido me hago cargo de todos los grandes temas, trato de estudiar, de preguntarle a la gente que tiene mucha más experiencia que yo, trato de escuchar mucho. Así que mi trabajo fue una especie de entregarme a la dinámica de las acciones, de la praxis, de la práctica, estando con la cabeza bien abierta, aprendiendo, pero dejando el alma, eso sí, ¿no? Ahora, ¿y cómo analiza? Porque justamente sobre fin de año, y como usted bien comentaba recién, hubo muchas críticas con respecto a la parte económica y a lo que venía de la parte económica, ajustes o variación en el tema previsional, anticipando y sobre todo por el tema de la inflación, que no se puede contener todavía, y que además vamos a llegar a una provisión superando lo que dice el presupuesto. ¿Y qué es lo que siente usted cuando ve lo que pasó? Ahora, el presidente anunciando que vamos al Fondo Monetario, o volvemos al Fondo Monetario para obtener recursos. ¿Cuál es el análisis de la coyuntura nacional? Hay un tema de fondo y un tema de gestión, de forma. Vamos al tema de gestión de forma, primero. Hay por parte del equipo económico del Gobierno Nacional, una gran incongruencia en la gestión. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Son gente que no tienen experiencia política, les falta calle, les falta eso de que esa experiencia que no se aprende en la universidad ni en ninguna empresa, falta diálogo político, falta oficio político. Yo creo que la sesión que tuvimos en la Cámara de Diputados por el tema tarifa, donde sí, todos los bloques de la oposición nos unimos, en un gobierno como el del doctor Alfonsín o en un gobierno como el de Menem, con las diferencias que yo puedo tener con aquel gobierno, jamás nos hubiera permitido esos operadores políticos hacer esa sesión. Algo está fallando en la arquitectura política de lo que están gestionando. Los veo muy tiernos, si se quiere, muy gente muy con mentalidad empresaria, pero están detentando un cargo muy político de alta responsabilidad. En segundo lugar, como parte de esa incongruencia, la gestión económica. Hay una gestión macroeconómica del equipo totalmente incongruente. Por ejemplo, Sturzenegger, presidente del Banco Central, sí, aplicando desde el principio del 2016 una política monetarista de enfriamiento de la economía para contener la inflación, sí, que dio lugar a la bicicleta, a la timba financiera. Eso hizo que el mercado interno se deprima, que los empresarios pymes y el comercio venda menos, que el consumo
caiga en determinadas coyunturas mucho, en determinadas coyunturas se fue recuperando, pero hay una caída o una recuperación muy débil. Pero por el otro lado, mientras esto ocurría, por el lado de Sturzenegger, el ministro Aranguren tenía una política de tarifazos que yo considero extremista, salvaje, a destiempo de la macroeconomía, de sus propios ministros pares que iban definiendo otros objetivos, que aumentaban los costos de producción y distorsionaba los valores de la economía, relativos a la economía. Entonces, el empresario pyme, ¿qué le pasaba? El ministro Cabrera le aumentaban las importaciones de consumo, Sturzenegger le enfriaba el mercado interno y no podía vender los bienes que vendían en el mercado interno. Y a Aranguren le aumentaban los costos de producción. Bueno, eso ocasionó 68.000 despidos en el sector manufacturero industrial, que el gobierno los quiere tapar con los empleos generados en la construcción y en determinados sectores de los servicios, que por otra parte es real, con el atenuante que obra pública hace las provincias, básicamente, todas las provincias. Entonces ahí veo una incongruencia, una contradicción, ya no solo en lo político, sino en la gestión económica del equipo económico. Una macroeconomía con diferentes decisores, pero totalmente incongruente, no armónica. Ahora, ellos dicen, en todo caso, que el sinceramiento de las tarifas es necesario porque estaban subsidiadas. Y ellos le llaman gradualismo, en algunos casos, yo me acuerdo, con el tema del gas, se anunció en su primer momento 1.400, y ellos dicen que es gradualismo, después se bajó. Pero bueno, y eso, porque ustedes lo charlaron, mejor dicho, charlaron, ustedes lo debatieron a eso. Terminar con los subsidios, ¿se puede, no se puede? ¿Soporta la sociedad eso o no? La pregunta es, ¿cuál es el valor de una tarifa en energía de un país? El valor de la tarifa de la energía en un país tiene que estar determinado por los costos de producción, en primer lugar, internos, y por la estrategia de desarrollo de un país. Así lo es en el mundo. El Fondo Monetario Internacional, en un informe en el 2015, fue muy claro en esto. Se subsidia tarifa en todo el mundo. Se puede subsidiar en boca de pozo, se puede subsidiar en la comercialización, o se puede subsidiar en el consumo, pero hay subsidios. O sea que llevar las tarifas a valores de mercado no existe en ninguna parte del mundo. Primer error del ministro Aranguren. Segundo error, en vez de definir el valor de las tarifas por el costo de producción nacional en gas, por ejemplo, sí, o en petróleo, combustible, él dolariza mediante una resolución número 219 del 2016, dolariza o internacionaliza el valor de las tarifas. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Las tarifas de gas que pagamos todo, por ejemplo, se definen a partir del 13% del costo marginal más alto de lo que importamos, no de lo que producimos en boca de pozo. Vamos al tema combustible. El valor de los combustibles, la ecuación que define el valor de lo que tiene que valer un litro de nafta en la Argentina, está definido en un 80% por el dólar, el tipo de cambio, y por lo que vale el barril de petróleo en el mundo, no por la producción nacional. ¿Por qué hace Aranguren eso? Porque uno dice, bueno, pero no es una persona tonta, que no es una persona que no sepa del tema. No, ellos lo justifican diciendo que mediante esa dolarización de los precios de las tarifas, van a lograr que los empresarios del sector energético, teniendo una tarifa muy por encima del costo real, puedan invertir en vaca muerta, puedan volver a invertir lo que no pasó en el gobierno anterior en lo que es la generación de gas propio, petróleo, etc. Bueno, cuando nosotros fuimos a revisar, varios diputados de la Nación y diputadas de la Nación, fuimos a revisar cómo estaban las inversiones en la Argentina, y veíamos que en el 2017 caímos en la producción de gas, caímos en la producción de petróleo. Bueno, eso nos llama mucho la atención. En conclusión, Aranguren dolariza el valor de las tarifas a precio internacional y le genera una rentabilidad extraordinaria a 8 o 10 empresas. Cayó el subsidio del 11 al 5% en 2 años
Y los usuarios que pagamos, seamos domiciliarios, productivos, comerciales, todos los usuarios que pagamos mayor cantidad de tarifas a las empresas, terminó generando en los balances de 8 empresas que operan en la Comisión Nacional de Balance de Valores de la Nación una ganancia neta del 700% promedio. 700%. Quiere decir, nosotros ¿qué hicimos en la Cámara de Diputados? Analizamos balances de 8 empresas que operan y están obligadas a mostrar su balance en la Comisión Nacional de Valores. Claro. Metrogras, por ejemplo, Camusi, por ejemplo, entre otras. Transportadora Gas Pampeana, que recuerdo también, Pampa Energía, que se le asocia a empresarios cercanos al gobierno nacional. En sus balances, la ganancia neta del 2017, algunas 1000%, el otro el 300%, otras el 800%, otras el 2000%. Ganancia neta. Cuando la inversión y la producción de energía cayó en Argentina, en gas, en petróleo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los usuarios, vía tarifazo y estos mecanismos que definió Aranguren, le generamos a estas 8 empresas una ganancia extraordinaria y estas empresas no han invertido. Por eso la política energética de Aranguren está absolutamente fracasada en todo sentido. Fracasó en los objetivos propios, no hay inversión. Aplicó un esquema tarifario pretendiendo llevar valores de mercado internacional, no local, a contramano de lo que pasa en el mundo, y a destiempo del resto de sus ministros, que aplicaban una política macroeconómica para contener inflación y él la generaba. Por eso acá hay errores de forma, de fondo y una ganancia extraordinaria de muy pocas empresas. Claramente teníamos que salir del punto de partida que lo había dejado el gobierno anterior. Claramente había un problema muy serio. El tema es que podrían haber tomado otro camino. Tranquilamente podrían haber llevado las tarifas a valor salario, a valor inflación, decirle al empresario, mire, en los próximos 5 años en la Argentina va a pasar esto. Pero fueron en sentido inverso. Ahora, ¿y cómo impacta eso en la economía santafesina? Porque usted conoce bien a los productores, los industriales, los de Santa Fe, y yo recuerdo haber escuchado y recibido información también de las importaciones que ingresaban a Santa Fe y cómo impactaban en la producción local. Eso, ¿cómo impacta en Santa Fe? Y hay 3 variables que impactan negativamente nuestro entramado industrial y laboral. El primero es un mercado interno deprimido por la política de Sturzenegger, y ahora se va, con las tasas de interés del 40%, se va a agravar. La segunda variable es, ese empresario vende menos en el mercado interno, el comerciante vende menos. La segunda variable es el tema importaciones, que ahora al tener un tipo de cambio más alto, a lo mejor esa variable tienda a ordenarse un poquito, porque el tipo de cambio, al devaluarse la Argentina, se protege un poco más. Y la tercera variable, el aumento de costo de producción vía tarifa, que el empresario no lo puede llevar a producto de manera completa. 3 variables que impactan negativamente en el sector industrial y laboral. Pero aprovecho su pregunta para ir a la cuestión más de fondo. La cuestión más de fondo en la Argentina es que de repente teníamos un modelo económico en el gobierno anterior que generó una distribución, una política de distribución del ingreso y retroalimentación del consumo, pero no fue acompañada por una política de sustentabilidad productiva y económica que pueda soportar esos niveles de mayores de consumo y distribución del ingreso. A partir de ahí, creo que el error o la convicción equivocada del gobierno nacional actual fue haber introducido, en vez de haber mejorado esas variables, en vez de ir por un modelo para darle más sustentabilidad al desarrollo económico y productivo, como había prometido el presidente Macri, introdujo una política de acumulación a partir de la valorización financiera, la apertura económica, la desregulación financiera. Mire cómo están pagando la desregulación financiera. Cuando digo desregulación financiera estoy diciendo, liberaron la cuenta capital. Sí. Por ejemplo, las agroexportadoras hacen lo que quieren en términos de las divisas. Hoy tienen tiempo, no tienen plazo para introducir las divisas en el Banco Central. Liberaron la cuenta turismo.
La fuga de capitales fue agravándose año tras año. Es ahí donde la política, sin caer en el cepo, pero la política tiene que jugar un rol. Yo decía en el Congreso de la Nación, si uno mira la historia política argentina, tiene que saber algo, que con determinados capitales la política tiene que dialogar siempre, pero no se negocia. Hay un momento donde la política tiene que decir hasta acá. Bueno, la desregulación del mercado financiero que hizo este gobierno, hoy la está el mismo gobierno está pagando sus consecuencias. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quiero darle un saludo, Darío, por medio de su programa a Carlos Delicia y compartir la alegría de ver este estudio y este proyecto que está creciendo. Muchísimas gracias.